para ustedes. La palabra literatura proviene del término latino literario, que hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. El concepto posee una amplia relación con el arte gramático, retórico y poético. La literatura española es aquella desarrollada en España. También podría incluirse en esta categoría la literatura hispano-latina, clásica y tardía, la literatura judeo-española y la literatura arabiego-española, escritas respectivamente en latín, hebreo y árabe. Abarca desde las primeras expresiones poéticas conservadas en lengua vernácula, las gachas, hasta la actualidad, más de 1000 años de historia. Es una rama de la literatura románica y ha dado lugar a otra importante, la literatura hispanoamericana. La literatura española se engloba dentro de la literatura en español, en la que se incluyen las literaturas en español de todos los países hispanohablantes. Por otro lado, también está englobada en la literatura de España junto a las demás lenguas habladas en el país. La literatura española es parte de toda una cultura literaria, llena de historia y de etapas, que estas son literatura medieval, literatura del Renacimiento, literatura del Barroco y del Siglo de Oro, el Romanticismo, el Modernismo y generación de 90 y siglo XX. A partir del siglo XIII y en un sentido exclusivamente geográfico, es posible hablar de literatura española escrita. Hasta este periodo se supone la coexistencia de una poesía de transición oral en lengua romance, tanto lírica como épica, junto a unos escriturales cultos cuya lengua de expresión y transmisión era el latín. Hasta la década de 1950 fue habitual considerar que el comienzo de la literatura española se daba con una obra épica, el Cantar de Mio Cid, obra que era transmitida generalmente de forma oral por los juglares. La historiografía literaria no tuvo en cuenta datos proporcionados por crónicas anteriores a la definitiva fijación textual de dicho cantar de gesta. Estos datos se refieren a la tradición oral tanto en su versión lírica más antigua como a los romances, ambas formas de expresión que formaban parte del patrimonio popular. En el año 1948, Samuel Miklos Stern, un investigador húngaro, descubrió en antiguos manuscritos conservados en El Cairo unas estrofas líricas en lengua romana. La literatura medieval, asentada sobre un entorno feudal, está íntimamente relacionada con las creencias religiosas y la evolución social que experimenta este sistema político. Esa dualidad de religiosidad y laicismo determina la aparición de dos formas de literatura diferentes. Una ofrece un camino de esperanza en el universo de miseria y opresión por el que transita el hombre medieval. La otra canta y ensalza las virtudes, hazañas y heroicidades de reyes y de nobles. La primera será culta y versada en sus formas y fuentes, trabajo de clérigos, mientras que la segunda, más popular y cercana, será cantada por juglares y trovadores en plazas y castillos. Las circunstancias históricas de la península ibérica dotan a nuestras letras de unas cualidades propias que la diferencian de las europeas. Solo aquí entran en contacto dos culturas diferentes a lo largo de 800 años. Los mundos árabe y cristiano conviven o luchan entre los siglos VIII y XV. A lo largo de ese tiempo se alternan en su dominio, pero su influencia mutua es innegable. El punto de inflexión se encuentra en torno al siglo X. Hasta ese momento, el predominio político y territorial musulmán impone a la población cristiana, la mayoría mozárabe, su impronta cultural. Con la consolidación de los reinos cristianos se invierte esa tendencia. El siglo XII contempla la existencia de tres grandes reinos en la España cristiana, que poco tienen que ver con aquellos que iniciaron la Reconquista. Castilla, Aragón y Portugal dominan el panorama. Navarra ha quedado arrinconada por los dos primeros y alejada de cualquier aspiración territorial,
mientras que el antiguo condado de Cataluña, que ha conseguido la independencia del reino franco al que pertenecía, se funde con Aragón. Los musulmanes andan fracturados en numerosos reinos de Taif. El poeta o narrador de la Alta Edad Media crea en condiciones difíciles. Se dirige a un público inculto, crédulo y en determinados aspectos primitivo. Y lo hace en una lengua que aún no ha fijado ni su sintaxis ni su morfología. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no compone para lectores. Su público no posee tal destreza. Se comunica con su auditorio mediante la recitación o el canto en medio de plazas de aldea o patios de armas de castillos de condiciones acústicas deplorables. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no tiene conciencia de la propiedad intelectual. Lo que él hace y lo que han hecho otros pertenece al dominio común y es susceptible, por tanto, de copia, adaptación y repetición sin traba ni impedimento. El poeta o narrador de la Alta Edad Media, por último, no pretende la gloria artística, solo el sustento, aunque produzca arte. Y si además consigue transmitir consuelo para las cuitas de quienes le escuchan y ánimo para continuar la lucha contra el moro, se siente doblemente satisfecho. Las consecuencias de estas premisas se manifiestan dentro de la producción literaria de la época en composiciones de transmisión oral llenas de variaciones, frases hechas, estructuras calcadas e inseguridades construidas a partir de versos irregulares, sin medida, rima ni reglas fijas. Solo a partir del siglo XIII hacen su tímida aparición las artes de componer, que empiezan a imponer ciertas regularidades en la versificación. Es llegado el tiempo y una literatura más culta favorecida por el mester de clerecía. Siglo XV. Durante el siglo XV surge el llamado Prerrenacimiento. La producción literaria aumentó exponencialmente y los poetas más destacados en este siglo son Juan de Mena, Íñigo López de Mendoza, más conocido también como el Marqués de Santillana, y Jorge Manrique, quien con su obra Coplas a la muerte de su padre reflejó perfectamente la aceptación cristiana de la muerte. Ahora bien, continuemos. El Renacimiento. El periodo histórico que sucede a la Edad Media en Europa es conocido como el Renacimiento. Comprende todo el siglo XVI, aunque sus precedentes se encuentran en los siglos XIV y XV, y sus influencias se dejan notar en el siglo XVII. Se inició en Italia y se extendió por toda Europa, favorecido por el invento de la imprenta. Los escritores del Renacimiento adoptaron como modelos que debían ser imitados a los escritores de la Antigüedad clásica y a los grandes italianos del siglo XIV, Dante, Petrarca y Boccaccio. Este movimiento fue influido por los humanistas, que estudiaron la cultura Grecia y Roma, entre los que destaca Erasmo de Rotterdam, Antonio Nebrija y Juan Luis Vives. Durante la Edad Media, el arte es un medio para honrar a Dios. En el Renacimiento, el centro del mundo es el hombre. Los poetas cantan al amor humano, la naturaleza, los hechos guerreros y también tratan temas filosóficos y políticos. El Romanticismo. Cansado del escrupuloso rigor de los escritores ilustrados, surge en la década de 1830 y bajo la influencia de los escritores esperrománticos europeos como Goethe o Rousseau, el romanticismo en España. Los autores románticos se rebelaban contra todo lo establecido por el neoclasicismo. Son atraídos por lo misterioso y tratan de evadirse del mundo que les rodea, disgustados por la sociedad burguesa y apática en la que les tocó vivir. En esta época, los conservadores trataban de preservar sus privilegios, mientras los liberales luchaban por suprimirlos. En Europa se desarrolla fuertemente la industria y crece culturalmente, mientras España parecía aislarse cada vez más, dando la imagen de un país retrasado. Las primeras manifestaciones del romanticismo en España fueron en Andalucía, siendo uno de sus máximos exponentes,
La escritora Cecilia Vogt de Faber y Larrea, más conocida por su pseudónimo Fernand Caballero, fue precisamente por su padre Juan Nicolás Vogt de Faber quien publicó en el Diario Mercantil de Cádiz una serie de artículos defendiendo el teatro del siglo de oro. El movimiento romántico se extiende aproximadamente de 1770 a 1850. Durante estos 80 años gobernaron en España Carlos IV, Fernando VII e Isabel II. Esta corriente cultural contrapuso el sentimiento y la intuición personales a los pretendidos valores universales del racionalismo anterior. Para los románticos, el presente debía pensar en el futuro, recogiendo elementos del pasado, principalmente clásicos y góticos, puesto que los valores históricos que más interesaron fueron los medievales. La escultura se recreó en los cánones clásicos. Las manifestaciones artísticas populares se potenciaron, destacándose la propia tradición y lo nacional frente a los valores extranjeros. Estos sentimientos crearon el clima propicio para la oposición popular al imperio napoleónico, haciendo posible la expulsión del invasor y el regreso de Fernando VII. Los escritores románticos encarnaron el espíritu de la época viviendo una vida apasionada que en algunos casos les llevó al duelo e incluso al suicidio. Goya dio a la pintura la libertad y el rechazo a la norma propios de los románticos. La inclusión de lo nórdico en la mitología, representada por los artistas y el cultivo del nocturno, dará finalmente una nueva dimensión al paisaje. El modernismo. El modernismo surgió en España en 1892 con la llegada de Rubén Darío. Sin embargo, en América surgió un poco antes que en España. Surgió en los últimos años del siglo XIX en Europa y en América el realismo y el neonaturalismo. Estas corrientes tenían la intención de renovar la situación social y política. Los modernistas innovaron para encontrar otros temas y formas que estuvieran más de acuerdo a sus inquietudes. Una gran influencia para el modernismo fueron dos corrientes literarias francesas, el parnasianismo y el simbolismo. El siglo del modernismo destacó mucho el carácter despectivo. Su máximo representante, Rubén Darío, su desarrollo llevaría hasta la Primera Guerra Mundial. En este periodo se producen acontecimientos como la crisis del desastre del 98 para España. En 1898, España perdería definitivamente todas sus antiguas colonias americanas. Sin embargo, obtuvo algunas durante el reinado de Fernando VII de España. Surge el rechazo ante los modelos españoles como consecuencia de los sentimientos independistas y nacionalistas, ya que los estados que se habían independizado. Los rasgos más característicos son la belleza sensorial y la huida del mundo, y el mundo interior. Sus estilos fueron figuras literarias, palabras exóticas, recuperación de algunos tipos de versos y versificación por pie. Ahora bien, pasemos a la etapa del barroco. Se desarrolló desde los inicios del Góngora y Lope de Vega en la década de 1580 a inicios del siglo XVIII. El siglo más característico en el barroco es el siglo XVII. Sus principales características se basan en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neopláticos del Renacimiento. Asimismo, es de destacar una variedad y diversidad en los asuntos tratados, la atención al detalle y el afán de atraer a un público amplio. De la provocación sensual dominante en el siglo XVI se pasa a un énfasis en los valores morales y lo didáctico, donde surgen dos corrientes, el neoestoicismo y el neoepicureísmo. ¿Qué es el neoestoicismo? Para ser más concretos, el neoestoicismo fue un movimiento filosófico nacido en el siglo XVI, que tenía elementos de estoicismo y del cristianismo. Y se preguntarán, ¿qué es el estoicismo? Para entenderlo de la manera más fácil, el estoicismo es una corriente que defiende que la felicidad reside en la imperturbabilidad o tranquilidad de espíritu. Por ejemplo, llevar una vida tranquila, sin sobresaltos, sin perturbaciones. Y
¿Qué es el neoepicureísmo? Es un movimiento filosófico que cubre la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Entonces, ya que sabemos lo que son estas palabras, sigamos con la etapa del barroco. Los géneros se mezclan en dos obras de Góngora, la poesía lírica de estilo sublime de la fábula de Polifemo, y Galatea hace virtud de la dificultad con romances y letrillas satírico-burlescas de amplia difusión popular, y las dos corrientes se hibridan en la fábula del Píramo y Tisbe. Esta última fábula sería una versión más primitiva de las novelas más reconocidas. Sí, estamos hablando de Romeo y Julieta. El teatro barroco español configura una escena popular y que ha perdurado como producción clásica para el teatro futuro. Los dramas filosóficos de Calderón de la Barca, de los que es ejemplo sobresaliente, La vida y sueño supone un cenit en la producción dramática española y, como toda la literatura barroca, se inscribe en una época de esplendor que recibe el nombre de genérico del Siglo de Oro. El Siglo de Oro español. El Siglo de Oro español fue un fenómeno que, como indica su nombre, representó un momento culminante en las posibilidades literarias del idioma castellano. Abarcando la mayor parte de los siglos XVI y XVII, sintetizó de un modo único el rico pasado de las letras peninsulares con la ideología y las formas humanistas importadas de Italia y posteriormente con los preceptos artísticos del barroco. Un vocabulario inagotable, una generosa batería de recursos retóricos y una sintaxis casi acrobática definieron el estilo de este fecundo período, que tuvo sus principales fuentes temáticas en el costumbrismo, la reflexión amorosa, el misticismo y el honor. Eran tiempos convulsos, de cambios profundos, como la unificación de España por los reyes católicos o el descubrimiento de América, que demandaban una nueva manera de reflejar la realidad y de soñar las fantasías. Coincidiendo con la fundación del imperio, donde nunca se ponía el sol, el gramático Antonio de Nebrija fijó por primera vez los mecanismos de la lengua hispana, preludiando el esplendor que ésta conocería con los escritores del Siglo de Oro. La lírica, con ellos, sumó a sus metros tradicionales el verso en decasílabo, introducido en el castellano por Boscán y Garcilaso, admiradores del italiano Petrarca. Este pie alcanzaría su apogeo en el soneto. Dos escuelas antagónicas, las de Salamanca y Sevilla, la una encabezada por Fray Luis de León y de estilo cristalino, y la otra, liderada por Fernando de Herrera y proclive a la complejidad formal, sentarían las bases que en el siglo XVII resultarían en el conceptismo de Quevedo y el culteranismo de Góngora. Las plumas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús brillarían por su lado en la literatura mística. También el teatro viviría horas de gloria en el Siglo de Oro, cuando el drama y la comedia peninsulares llegan a su madurez gracias a Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Sus obras escénicas, centradas en asuntos como el honor y el libre albedrío, serían un espejo fiel de las preocupaciones de sus contemporáneos, con personajes de todos los estratos sociales, tramas intrincadas y una exquisita belleza verbal. En lo que concierne a la narrativa, se decantó por un realismo protagonizado por antihéroes, los pícaros, cuyas aventuras y desventuras eran retratadas con gran crudeza y no poco humor. La alcahueta celestina, de Fernando de Rojas, inauguraría esta galería de seres marginales, seguidas por el anónimo Lazarillo de Tormes o el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Mención aparte merecerá Miguel de Cervantes, padre de la novela corta en español a través de sus novelas ejemplares, y de la novela moderna universal con Don Quijote de la Mancha, verdaderamente una edad dorada para las letras.